A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María España, buenos días. La Iglesia de Jerusalén está de fiesta porque recibimos con gran alegría la noticia del nombramiento del nuevo patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, franciscano, ex custodio de Tierra Santa y ya nuestro administrador apostólico aquí en el Patriarcado Latino, que incluye Israel, Palestina, Jordania y Chipre. Entonces una misión, una tarea muy grande. Por eso queremos desearle nuestros mejores deseos por un ministerio fructífero y les pido oraciones por él, por su misión y también por nuestra misión en Tierra Santa y en Oriente Medio. Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Él es la fortaleza. Queridos amigos de Radio María, hoy hablaremos de otra fiesta judía, que es la fiesta del Yom Kippur. Hace poco, aquí en Israel, nuestros hermanos judíos han celebrado esta, que no es exactamente una fiesta, es el gran día de la expiación, es un acontecimiento en el año litúrgico judío muy importante. Aquí estamos transmitiendo desde Israel, de la Tierra Santa, del Monte de las Bienaventuranzas. Entonces, el Yom Kippur, el gran día de la expiación, tenía una importancia fundamental y tiene todavía. En la época del Segundo Templo, en la época de Jesús, tenía una importancia grandísima. Tengo que decir que esta catequesis se la debo a Carmen Hernández, iniciadora del Camino No Catecumenal. Aquí quiero ofrecer algunas claves de lectura para una comprensión más profunda del Yom Kippur y para mostrar también su cumplimiento en el Mesías y en el Nuevo Testamento. Por esto intentaré ir a las fuentes de este gran día del perdón. Entrar en profundidad en el Yom Kippur nos ayudará a comprender además muchos aspectos del Antiguo Testamento y también del judaísmo. Por ejemplo, no se puede entender la carta a los hebreos y el sacrificio de Cristo sin entrar en profundidad en la liturgia del gran día de la expiación, que se llama en hebreo Yom Kippur. Empecemos entonces este viaje en el tiempo. ¿Cómo se vivía el Yom Kippur, el día de la expiación, en el tiempo de Jesús? Antes de todo, quiero decir que el Yom Kippur se conmemora entre los meses de septiembre y octubre, o sea, 10 días después de la fiesta de Rosh Hashanah, del Nuevo Año, de que he hablado en el pasado programa, en el pasado episodio de este mismo programa. Se celebra exactamente el 10 del mes de Tishri, día en el que el pueblo tiene la posibilidad maravillosa de acceder al trono de la misericordia y las puertas del perdón están abiertas a los fieles para que puedan recibir la misericordia divina. Por eso el pueblo debe hacer penitencia y Dios ofrece la posibilidad de la teshuvah, una palabra muy importante en hebreo que quiere decir arrepentimiento, pero es mucho más porque la palabra teshuvah viene del verbo shuv en hebreo, que quiere decir no tanto convertirse, cuanto sobre todo retornar. Así, por ejemplo, afirma el Talmud de Babilonia: 7 cosas fueron creadas antes que existiese el universo: la Torá, la Teshuvah, o sea, la conversión, el paraíso, el infierno, el trono de la gloria, el templo y el nombre del Mesías. Aún antes de la caída,
quiere decir este texto, Dios ya había predispuesto para el hombre la posibilidad de que retornase a él. Y esto es estupendo. Está asociado claramente al concepto de la misericordia divina. Hay un término en hebreo de capital importancia para nuestro tema, que es el término rachamim en hebreo, que quiere decir las entrañas. Rachamim quiere decir entrañas, o sea, designa las entrañas misericordiosas de Dios. Es muy interesante porque este término indica una analogía con las entrañas maternas. Se trata de una experiencia común a todos. Cuando, por ejemplo, vemos a un niño que está a punto de caer o que hace algo peligroso, nuestras entrañas se mueven o se conmueven. O sea, vamos más en profundidad. Los rachamim hacen referencia a la profundidad de Dios, a su corazón, a su esencia misma, que es amor, misericordia. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Sus entrañas son entrañas de misericordia. Por eso esa palabra rachamim está asociada en hebreo y también en árabe a rechem, en árabe rahm, porque en árabe misericordia se dice rahme y también viene de la palabra rahm, útero. También en hebreo, rachamim está asociado a rechem, útero, el útero de la mujer. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios tiene esta capacidad de generarnos nuevamente, de hacernos nuevas criaturas a través de esta maravillosa posibilidad del retorno, de la teshuvá. Nosotros podemos retornar a Él. Y esto es una buena noticia para nosotros, ya que Él, Dios, antes que nada, vuelve a nosotros. De otra manera, la conversión, el arrepentimiento no sería imposible. Entonces, en el Yom Kippur, en este día de la misericordia, día de la teshuvá, de la conversión, hay una respuesta al pecado del hombre, que después claramente tendrá su cumplimiento en Jesucristo nuestro Señor. Es muy interesante que en hebreo el pecado se expresa con la raíz jatá, que originariamente significa errar, fallar el objetivo. Entonces el judaísmo, la tradición bíblica, no tiene un concepto moralístico de pecado. El pecado no es tampoco una simple impureza, sino un acto que produce la muerte, o sea, un fracaso existencial para el hombre, que sí tiende a la felicidad, pero que falla el objetivo de modo dramático. El Yom Kippur es, por tanto, esta respuesta de Dios, precisamente a este fracaso humano que nosotros experimentamos en nuestra vida. Y muchas veces, desgraciadamente. El Yom Kippur es, por tanto, la respuesta a este fracaso del hombre que es el pecado. Esta idea se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Levítico se describe, por ejemplo, la liturgia del Yom Kippur en sus particularidades. Ahora, ¿qué quiere decir Kippur? Hemos dicho Yom. Yom quiere decir día. Kippur, ¿qué quiere decir? Bueno, sabemos que quiere decir expiación. Yom Kippur, el día de la expiación. Pero vamos más en profundidad en el significado de esta palabra. Kippur viene de una raíz hebrea que es Kaf Pe Resh, 3 letras, que quiere decir cubrir y además expiar. En español, el verbo cubrir muestra una curiosa semejanza con dicha raíz. Lechaper, cubrir, Kippur, cubrir. De esta raíz hebrea proviene también el nombre de un objeto particular que no sabemos bien qué es lo que fuese y que se encontraba tanto en el primer como en el segundo templo, aunque probablemente no designaba el mismo objeto, eso está discutido, pero es el caporet. Este objeto se llama caporet, que traducimos el propiciatorio, del que habla también San Pablo, como veremos.
Se trata de que, no sabemos exactamente, pero seguramente del lugar de la expiación, del trono de la misericordia de Dios que está en el Santo de los Santos, en la parte más interior del templo de Jerusalén. Según algunos, en el primer templo, el caporet era la cubierta del arca de la alianza, que se encontraba en el Santo de los Santos, y constituía el Santo de los Santos la parte más interna del templo, el lugar de su Shejinah, que quiere decir su presencia, su morada. Entonces el corazón del templo y de Jerusalén y de todo el mundo, porque el templo era el ombligo del mundo. Entrar en el Santo de los Santos quiere decir encontrarse ante la misma presencia de Dios, como Moisés, que dentro de la tienda, en el Santo de los Santos de la tienda móvil que había en el desierto, ante el arca de la alianza, contemplaba a Dios, panim el panim en hebreo, cara a cara. En el Yom Kippur se derramaba la sangre de las víctimas sacrificiales sobre este propiciatorio, o sea, sobre el caporet, y esto traía la expiación y el perdón para el pueblo de Israel. Veremos la importancia de este rito. El Yom Kippur era entonces el día de la reconciliación con Dios. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Se abrían a los hombres las puertas del tesoro, las puertas del Santo de los Santos y del cielo, podemos decir. Y todo esto pasaba una sola vez al año. En efecto, solamente en este día el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos y así cumplir la expiación de los pecados para sí mismo, para su familia y para toda la casa de Israel. Como signo de sincera conversión se observaba y se observa todavía hoy un ayuno absoluto y un día de gran mortificación. Todavía hoy, en este día, además de las prohibiciones típicas del sábado, del Shabbat, a los judíos les está prohibido comer, beber, lavarse, ungirse, usar zapatos de cuero, tener relaciones conyugales. Se trata de un día de reposo absoluto. Como ya se expuso en la fiesta de Rosh Hashanah, la preparación al Yom Kippur empieza 40 días antes. ¿Por qué? Tenemos aquí un interesante paralelo con la Cuaresma cristiana. ¿Por qué 40 días antes? El Yom Kippur está unido a un evento fundamental de la historia de la salvación, o sea, al segundo descenso de Moisés del monte Sinaí, después del terrible pecado de idolatría del becerro de oro, cuando Dios se entrega a Moisés por segunda vez las tablas de la ley. Es una segunda chance, una segunda oportunidad. Y recordemos aquí que cuando Moisés sube la primera vez al Sinaí, quedándose allí 40 días y 40 noches, el pueblo, viendo que Moisés tardaba en bajar, desea hacerse un Dios concreto, que se pueda tocar. Así, con la complicidad del primer sumo sacerdote, de Aarón, hermano de Moisés, los israelitas se hacen un becerro de oro, un pecado terrible en la tradición bíblica. Moisés baja del monte y viendo que el pueblo se había pervertido, rompe las tablas. A continuación, ¿qué hace? Sube otra vez al monte y eleva a Dios una intercesión por el pueblo, que tiene una estrecha relación con este día del Yom Kippur, de la expiación, porque Moisés no intercede solamente por el pueblo, sino que llega a arriesgar su vida, llegando a ser en tal modo un mediador, como el sumo sacerdote. Después de 40 días, Moisés desciende del monte con las nuevas tablas, escritas por el dedo de Dios. Sin embargo, antes de bajar otra vez, se queda 40 días y 40 noches en el Sinaí sin comer pan ni beber agua, o sea, un ayuno absoluto, un tiempo de penitencia. Y esto supone una novedad respecto a la primera vez que subió, porque finalmente cuando Moisés regresa, Dios ofrece al pueblo la posibilidad de una renovación de la alianza. Así, tanto en el tiempo de Jesús como en la actualidad, los judíos se preparan para el día de la expiación durante 40 días y en este periodo
rezan las oraciones de disculpa, que se llaman en hebreo selichot, a través de las cuales imploran de Dios el perdón y que se recitan durante 40 días a partir del mes anterior, que se llama Elul. Sabemos que 40 es un número bíblico de gran importancia. 40 días y 40 noches dura el diluvio. 40 días emplean los exploradores para adentrarse en la tierra prometida. Durante 40 años el pueblo vaga por el desierto. Durante 40 días y 40 noches Elías camina hasta el monte de Dios, el Sinaí. Durante 40 días Ezequiel lleva la iniquidad de la casa de Judá, en Ezequiel capítulo 4. Finalmente Jesucristo ha cumplido todo esto, viviendo su cuaresma en el desierto, ayunando para nosotros 40 días y 40 noches. Los últimos 10 días de los 40 que preceden al gran día de la expiación son llamados en la liturgia judía los 10 días tremendos, en hebreo Hayamim Hanoraim. ¿Por qué se los denomina así? Se trata, podemos decir, de un kairos, la palabra griega que quiere decir un tiempo, un momento, un periodo propicio para la inmediata conversión, porque en el día del Kippur se ejecuta el juicio de Dios y ya no hay más tiempo para convertirse. Nosotros también en nuestra vida tenemos un kairos, un tiempo para la conversión. Eso es muy importante. Dios es misericordioso, pero tenemos un tiempo limitado y podemos perder esta posibilidad de la teshuvá, del retorno a Dios. Podemos perder la vida eterna. Podemos condenarnos. Entonces ahora hacemos un intervalo musical y después vamos a seguir. Entonces, como hemos dicho, el tiempo de conversión se inicia en la liturgia judía 40 días antes del Yom Kippur, del gran día de la expiación, y termina con este día, como ya he dicho. En efecto, en este día, cuando Moisés bajó por segunda vez del monte Sinaí, el pueblo se arrepintió de su idolatría y decidió abandonarla. Aquí hay algo de muy importante. El retorno a Dios abre las puertas del perdón. En este día se abren las puertas del cielo. En la sinagoga, por ejemplo,
hasta el día de hoy, se abre el velo puesto ante el armario santo, el tabernáculo, que se llama en hebreo Aron HaKodesh, donde se guardan los rollos de la Torá y de la palabra de Dios. Y eso es un signo de que se abren las puertas del cielo, Sha'arei Rachamim en hebreo, las puertas de la misericordia, Sha'arei Rachamim, de que he hablado en la primera parte. O sea, los hombres pueden acceder al trono de Dios, podemos decir al corazón de Dios, que es su misericordia. En los 10 días terribles se toca el shofar, el cuerno de carnero que los judíos tocaban durante el jubileo y que todavía hoy usan en algunas fiestas. Es un instrumento fundamental, como ya hemos visto al tratar del Rosh Hashanah, de la fiesta del Nuevo Año, porque el shofar recuerda a la voz de Dios en el Sinaí, es la voz de la alianza. El sonido de este cuerno, del shofar, representa también la voz de la misericordia de Dios. En primer lugar, porque se tocaba en el jubileo, en el año de la misericordia, el año 50, en el que se condonaban las deudas y se devolvía a los esclavos su libertad. En segundo lugar, porque recuerda el sacrificio de Isaac, cuando en sustitución de él, en sustitución del hombre, del hijo amado, Dios proveyó un carnero, y el cuerno del carnero, el shofar, recuerda exactamente la misericordia de Dios, o sea, el hecho de que él no quiere nuestra muerte, sino que ha provisto para nosotros y en nuestro lugar una víctima. Ahora, otro punto muy importante que vamos a desarrollar: el día de la expiación obtiene el perdón de los pecados para los judíos solo para quien ha pedido perdón de corazón al hermano. O sea, no se trata ya para los judíos de un perdón automático, ni mucho menos mágico. Son días tremendos porque el juicio será terrible, sobre todo para quien no vaya a buscar al hermano que ha ofendido y no le pida perdón. Esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Santiago en su carta dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados. El día de Yom Kippur no procura el perdón de los pecados, entonces, si antes no se ha dado el paso para reconciliarse con el hermano. También Jesús invita a rezar de este modo en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En griego, afekamen, es un tiempo pasado y no un presente, aunque nosotros utilizamos el presente en la versión litúrgica del Padre Nuestro. Por eso he querido dar una traducción más literal. O sea, está claro que para perdonar es necesaria la gracia divina, pero no se puede obtener el perdón y la misericordia de Dios si no se perdona y no se tiene misericordia antes del hermano. Como dice también Jesucristo en el Sermón de la Montaña: si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Por eso el Padre Nuestro literalmente dice: perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros hemos ya perdonado a nuestros deudores. Vamos a ver ahora cómo se vivía el día de Yom Kippur en la época del Segundo Templo, es decir, al tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús. Disponemos de varias fuentes: el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, en el capítulo 16, la Mishnah, más precisamente un tratado de la Mishnah que se llama Yomá, que quiere decir en arameo el día, porque es el día por excelencia. Tenemos también Flavio Josefo, gran historiador del tiempo de Jesús, que llama el Yom Kippur el día del ayuno. Tenemos Filón de Alejandría, grande filósofo y exegeta judío, que llama el Yom Kippur la fiesta del ayuno, y también la más grande de las fiestas, y el sábado de los sábados. Quiere decir que se esperaba este día con gran anhelo al tiempo de Jesús, anhelo y ansia, pues como ya he dicho,
era el único día en que los judíos podían recibir el perdón de Dios. En esta celebración del Yom Kippur había una figura central que es necesario estudiar detenidamente, la del Kohen Gadol en hebreo, el sumo sacerdote. Solo en este día, en todo el año litúrgico judío, él y él solo podía entrar en el Santo de los Santos, ante el Señor, para pronunciar, y eso es importantísimo, para pronunciar su nombre santo, las 4 letras del nombre de Dios. Hoy decimos Adonai, Yahvé, ahora no, intentamos no decirlo porque es ofensivo hacia los judíos, porque ellos no nombran este nombre de Dios, pero para entendernos nosotros, ¿no? Es un nombre que hasta hoy los judíos no pueden pronunciar, que pronunciaba solamente el sumo sacerdote el día del Yom Kippur. El pueblo oía este nombre, pero ahora no sabemos cómo se pronunciaba. Es algo de muy interesante. En el tiempo de Jesús se sabía, hoy no. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el Santo de los Santos, podía pronunciar el nombre santo de Dios, el tetragrama sagrado. Y gracias a este hecho, a la pronunciación del nombre de Dios, el pueblo obtenía el perdón. Bueno, el sumo sacerdote se debía preparar mucho tiempo, de modo minucioso, a este día para entrar con temor y temblor en el Santo de los Santos. Era un día tan importante que todos los judíos esperaban, como ya he dicho, esperaban el alba de este día. Por ejemplo, es muy interesante, la Mishnah, texto de la tradición oral judía, uno de los más importantes, testifica que ya antes del canto del gallo, el pueblo se reunía en la explanada del templo, esperaban el canto del gallo, es decir, el alba del día de la expiación. Hay que notar que en la tradición judía el gallo es símbolo del discernimiento, porque distingue entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. Y esto recuerda el maravilloso perdón, que la teshuvá, la conversión, el perdón, el retorno que Jesús ofreció a San Pedro, el canto del gallo que Pedro oyó y gracias al cual pudo mirar a Cristo, al rostro misericordioso de Cristo. El Evangelio de Lucas narra que Jesús inmediatamente después del canto del gallo se giró y miró a Pedro y éste se acordó de las palabras del Maestro y lloró amargamente. Pedro se encuentra cara a cara con Dios mismo, como el sumo sacerdote en el Santo de los Santos en el Yom Kippur. No es una mera coincidencia que Jesús le impusiera el nombre de Kefa, nombre parecido a Caifás, es el mismo nombre más o menos en hebreo, que era sumo sacerdote en aquel año. En el alba de aquella mañana, San Pedro entendió que en Jesús estaba la misma Shejinah, la presencia divina, y que en él podía acceder al perdón, porque Jesús era Dios mismo. Y esto le provoca un llanto amargo, pero al mismo tiempo dulce, porque se le ofrece la posibilidad de la teshuvá. La conversión, sí, es verdad, es un llanto amargo, también para nosotros, pero, como dicen los padres de la Iglesia, es un llanto lleno de alegría, de gozo, porque ya abre a la misericordia inmensa de Dios. Por eso no nos desesperamos en nuestros pecados, sino pedimos a Dios esta gracia de poder llorar nuestros pecados, pero con la esperanza, con la alegría que la conversión lleva directamente a los rajamim, a las misericordias de Dios que nos regeneran, que nos hacen resurgir de nuestra muerte cotidiana. Hacemos otra pausa musical. Gracias.
Entonces el sumo sacerdote, esta figura tan importante en el día del Yom Kippur, en el gran día de la expiación, sintetizaba en su persona no solo al pueblo, sino a todo el cosmos, a todo el mundo, a todo el universo. Se puede leer, por ejemplo, el Eclesiástico, el capítulo 50, donde el sumo sacerdote Simón, hijo de Onías, es comparado a todas las maravillas del universo. Es un texto maravilloso porque es una profecía de Jesucristo, ahora lo vamos a ver. En sus vestiduras, el sumo sacerdote, sus vestiduras están descritas en el libro del Éxodo, el sumo sacerdote resumía en sí mismo la totalidad del pueblo judío, porque él llevaba en su pecho el pectoral del juicio, que era en oro y púrpura, atado al éfod con unos ganchos de oro y con 12 piedras preciosas dispuestas en 4 filas, símbolo de las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el sumo sacerdote debe llevar consigo ante el Señor a todo el pueblo, a las 12 tribus de Israel, en estas 12 piedras preciosas simbolizadas. Sin embargo, el sumo sacerdote no resume en sí solamente a Israel, sino también a todas las naciones, también a los gentiles, a nosotros. En efecto, en los bordes de su manto púrpura violeta se encontraban 70 campanillas de oro alternadas con granadas. ¿Por qué 70? Porque 70 es el número de los paganos. El sumo sacerdote, en definitiva, debía recapitular en sí, incluso en su vestidura, a todas las naciones y, en un cierto modo, a cada hombre. O sea, cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, llevaba como memorial los nombres de Israel ante Dios y de alguna manera todas las naciones. Él era la síntesis de toda la humanidad y del cosmos, de todo el mundo, de todo el universo. Eso es muy importante para entender la figura de Jesucristo como sumo sacerdote, especialmente en la carta a los hebreos. El Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos no con las vestiduras descritas anteriormente, esto es importante, sino en el día de la gran expiación entraba con una blanca de lino puro, de acuerdo con lo que prescribe la Torá, el Pentateuco, el libro de la ley. Antes de eso debía ser una mikvá, un baño de purificación, porque de otra manera le estaba absolutamente prohibido entrar en el santuario. ¿Qué es la mikvá? La mikvá es el baño de inmersión en agua viva, baño necesario para poder entrar del todo puro en la fiesta. Por ejemplo, en la Mishnah hay un texto muy lindo donde el gran Rabbi Akiva dice, y lo voy a mencionar, bendito eres tú, Israel, ¿ante quién te has purificado? ¿Y quién es el que te purifica? Tu Padre que está en los cielos, como está dicho, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. La mikvá, el bautismo de Israel, es el Señor. Como la mikvá, el bautismo, purifica a los impuros, así el santo, bendito sea, purifica a Israel. Se trata de un texto fundamental donde hay también esta expresión que utiliza Jesucristo, el Padre, que está en los cielos, Avinu Shebashamaim en hebreo. Y a pesar de esto, este texto es fundamental porque dice que entrar en la mikvá, en este baño de purificación, en este bautismo, equivale a sumergirse en Dios, que es en definitiva la verdadera mikvá. La verdadera mikvá de Israel, dice Rabbi Akiva, es Dios mismo. Sabemos que en los orígenes del bautismo cristiano deben buscarse la mikvá, si bien claramente el bautismo cristiano constituye una novedad, pues es mucho más que una purificación, es una inmersión en Cristo, en su muerte y resurrección. Pero es muy interesante la inmersión en Dios. En el judaísmo, para nosotros, la inmersión en Cristo, muerto y resucitado, que es también otra vida, que da la naturaleza divina. Esta es la novedad. Es importante conocer ese trasfondo para notar tanto la continuidad como la novedad del bautismo cristiano respecto al baño ritual judío. Después de una primera purificación, el sumo sacerdote se vestía y ofrecía el sacrificio cotidiano, y aquí hay muchos rituales
que tenía que hacer el sumo sacerdote. Uno de los más importantes es que el sumo sacerdote debía echar las suertes sobre 2 chivos escogidos para el sacrificio. Uno de estos animales estaba destinado a Dios y otro a Azazel. No sabemos bien quién es este Azazel de que habla la Biblia, pero sabemos que una vez entrado en el Santo de los Santos, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre santo de Dios, como ya hemos dicho, que los judíos no osan nombrar, y después, ¿qué hacía? Salía para sacrificar el chivo, para echar mejor el chivo para Azazel en el desierto, el chivo expiatorio. Ya ahora voy a hablar en un rato de esto, pero antes quiero concentrarme sobre la figura de este sumo sacerdote. Gracias a estos rituales, gracias a la proclamación del inefable nombre divino, elemento esencial del rito del Yom Kippur, Israel obtenía la expiación y el perdón. Jesucristo no solo ha venido a dar cumplimiento a la Escritura, esto tenemos que entenderlo bien, sino también a las instituciones del pueblo judío y a las tradiciones. Esto claramente sin anular al mismo pueblo y su identidad, no se trata de sustitución, sino de cumplimiento. Y Jesús es el verdadero y definitivo Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote. En la visión de Juan, en el libro del Apocalipsis, se presenta a Jesucristo con vestiduras blancas de lino puro, con el cinturón de oro, en medio de los candelabros de oro. Quiere decir que Él es el sumo sacerdote definitivo, totalmente puro, vestido de blanco, de su resurrección, de la naturaleza divina. Él lleva el pecado del mundo, como debía hacer el sumo sacerdote, como hicieron Moisés y Aarón, ya lo hemos visto. Jesús es al mismo tiempo sacerdote y víctima, porque dice Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la traducción que quita es una posible traducción del griego airón, pero hay otra traducción posible también muy bella y muy probable, que es que lleva. He ahí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, porque Jesús no solamente quita el pecado y la injusticia, como el hombre, como nosotros queremos hacer, sino que lo quita cargando solo encima, haciéndose el mismo pecado por nosotros. Él lleva sobre sí, resume en sí a todo el pueblo judío que no ha sido rechazado. En esto hay que ser fieles a la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces se resumen en sí el pueblo judío y a los paganos. Jesucristo como sumo sacerdote ha entrado una vez para siempre en el Santo de los Santos, en el templo verdadero, el templo celeste, como afirma la carta a los Hebreos. Él nos abre todos sus tesoros, así dice el autor de la carta a los Hebreos, pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Se trata de una clara referencia al Yom Kippur. Añade la carta a los Hebreos que Jesucristo ha llegado a ser misericordioso, sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. También el Papa Benedicto evidencia cómo hasta la última oración de Jesús en el Evangelio de Juan hay que relacionarla con el Yom Kippur, porque él dice que Jesucristo, como hacía el sumo sacerdote en el Yom Kippur, ruega por sí mismo, por los apóstoles y finalmente por todos los que después, por medio de su palabra, creerán en él, por la Iglesia de todos los tiempos. Después de entrar el sumo sacerdote en el Santo de los Santos, toda la atención se dirigía al chivo para Azazel, como hemos dicho, al chivo expiatorio. El sumo sacerdote ataba un hilo de color rojo púrpura entre sus cuernos para distinguirlo,
y se ponía otro hilo rojo en las puertas de los templos. ¿Qué quiere decir este rito con el chivo expiatorio? Este chivo debía llevar el pecado del pueblo y morir en el desierto, porque el sumo sacerdote imponía las manos y pronunciaba la confesión de los pecados sobre este chivo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el rito esencial del sacrificio es el derramamiento de la sangre. Pues dice la carta a los Hebreos, según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. La efusión de la sangre alcanzaba entonces la reconciliación con Dios, y este chivo tenía que morir para cargarse de los pecados de Israel. Hemos dicho que Jesús es el verdadero sumo sacerdote, sin duda, y también es la verdadera víctima de expiación, no solamente sumo sacerdote, sino también víctima de expiación. Y también se derramaba el sangre en el caporet, en este propiciatorio de que hemos hablado. Y San Pablo ve en este caporet, en este propiciatorio, una figura de Jesucristo. Por eso Jesucristo no es solamente el sumo sacerdote, no es solamente la víctima, claramente es víctima y sacerdote, pero es también el caporet, el propiciatorio. Como dice San Pablo en la carta a los romanos, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación, en griego hilasterion, en hebreo caporet, por su propia sangre, mediante la fe. Sin comprender el Yom Kippur, no se puede entender la profundidad de la expresión de San Pablo. Bueno, entonces, ahora quiero hacer otro intervalo musical y después vamos a seguir y llegaremos al culmen de este episodio de hoy. Gracias.
Entonces ahora nos concentramos sobre el chivo expiatorio. Se ponían todos los pecados del pueblo sobre este pobre chivo y se le conducía al desierto, donde tenía que morir como maldito y pagar, podemos decir, para expiar por todo el pueblo. Por eso se llamaba chivo expiatorio. Tenía que morir en el desierto, lejos de la ciudad santa de Jerusalén, a 5 kilómetros de Jerusalén. Según la Mishnah, cuando el chivo para Azazel, este chivo expiatorio, moría en el desierto, sucedía un milagro. El hilo rojo de la puerta del templo se volvía blanco. Y eso es una referencia al primer capítulo de Isaías, que dice: así fueron vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así, por esto, una de las denominaciones del templo en la época de Jesús era Monte Líbano, porque Líbano en hebreo, también en árabe, tiene la misma raíz que el término blanco, Laván. O sea, se trata de un milagro parecido al milagro de la nieve sobre el monte Hermón. En el templo se producía el perdón de los pecados e Israel volvía al candor de la nieve. Es muy interesante que Talmud narra que 40 años antes de la destrucción del templo, o sea, en torno al 30 después de Cristo, fecha probable de la muerte de Jesús, el milagro ya no tuvo lugar. El hilo rojo no volvió a cambiar jamás de color por los pecados de Israel, como dicen los rabinos. Vamos entonces a concluir para llegar a la profundidad de una catequesis, de una buena noticia que hay en todo esto. Jesús es la verdadera y definitiva víctima sacrificial, el verdadero cordero, porque ha entrado en el santo de los santos con su propia sangre, como dice la carta a los hebreos. Cristo, como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta se presentó, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario de una vez para siempre, no con sangre de machos, cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Por eso Cristo es al mismo tiempo sumo sacerdote y víctima de expiación. Cumple la figura del chivo expiatorio mandado al desierto, porque dice la carta a los hebreos que Jesucristo murió fuera del campamento como este chivo. Dios le hizo pecado por nosotros, como dice San Pablo, al igual que este chivo, que llevando los pecados del pueblo era conducido y sacrificado en el desierto. Por esto Jesucristo será tentado en el desierto, precisamente donde se conducía al chivo expiatorio. Jesucristo es el Cordero inocente, sin pecado, que ha llevado sobre sí mismo nuestra maldición, nuestros pecados, liberándonos así de ella. Por eso dice San Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? También las que se refieren al día de la expiación. Dice la carta de Juan, la primera carta de Juan, que Jesucristo es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Eso de verdad es maravilloso. Para nosotros los cristianos, cada día es Yom Kippur. Si es verdad que Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote y también la verdadera víctima, y si es verdad que Él, como dice la carta a los hebreos, ha entrado en el verdadero santo de los santos, que es el cielo, y nos ha procurado una redención eterna, ¿qué quiere decir? ¿Por qué eterna? Y eso es una buena noticia para cada uno de nosotros, de nuestros sufrimientos, también de nuestros pecados. Esto quiere decir que para los cristianos cada día es Yom Kippur en la cruz, porque el Yom Kippur, el gran día de la expiación, se ha cumplido en la cruz, donde nosotros hemos sido perdonados por Jesucristo. Después esto tiene que ser sellado por el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Pero esto quiere decir que para nosotros las puertas del cielo están abiertas, el costado de Cristo está abierto para nosotros.
Después hay también una interpretación de varios estudiosos importantes que el mismo Papa Benedicto cita en su libro Jesús de Nazaret, que es maravilloso, donde se dice que estos autores dicen que en los evangelios de Mateo y de Marcos se nos narra que Pedro confesó la identidad de Jesús como Mesías en Cesarea de Filipo en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. Y esto es maravilloso. Aquí hay una gran novedad aportada por Cristo. En el día de Yom Kippur, ahora Él no va al templo de Jerusalén, sino a Cesarea de Filipo, lugar lleno de cultos paganos, como las excavaciones arqueológicas nos muestran. Y aquí San Pedro, en un Yom Kippur, pronuncia el nombre santo que está sobre todo nombre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y así Pedro, precisamente en el día en el que el sumo sacerdote, en el Santo de los Santos, estaba proclamando el nombre santo de Dios, confiesa el nombre que está sobre todo nombre. Por eso Jesús cambia el nombre de Simón en Kefa, en Pedro. El sumo sacerdote llevaba exactamente el nombre de Caifás, el nuevo sumo sacerdote. Pedro ahora es proclamado sumo sacerdote en el único y verdadero sumo sacerdote que es Cristo. Y esto es algo de maravilloso para nosotros. En el Yom Kippur, en la misericordia, nace la Iglesia. Nosotros hemos nacido en este día de misericordia. Podemos concluir diciendo que para el cristiano cada día es Yom Kippur, porque Cristo nos ha dado una redención eterna. El cristiano es sacerdote en el único sacerdote. Se ha sumergido una vez para siempre en el agua. Es nueva criatura, está revestido con vestiduras blancas, puede pronunciar el nombre de Dios, Cristo, Jesucristo, sin miedo. Tiene acceso al Santo de los Santos, aunque solo en el cielo. Contemplará cara a cara. Bueno, esto espero que será una buena noticia para cada uno de nosotros. Os saludo, os deseo una buena continuación con los programas de Radio María. Gracias y hasta luego.